Buen día, doctora. Buen día, compañeros. El día de hoy les voy a explicar la importancia de la natriuresis por presión y diuresis por presión en el mantenimiento del equilibrio corporal de sodio y de líquido. El sistema renal corporal va a actuar de manera lenta pero muy efectiva. En el caso que exista un aumento en el volumen de la sangre, la presión va a subir y esto va a generar que los riñones excreten el exceso de volumen para que la presión arterial se normalice. Va a ocurrir lo contrario cuando el volumen de la sangre disminuye. La presión también va a disminuir, va a bajar, y entonces los riñones van a comenzar a retener el líquido para normalizar la presión. Ahora, la diuresis por presión va a ser el incremento de la excreción del volumen de la orina. Esto por efecto del aumento de la presión arterial. Y la natriuresis por presión va a ser la excreción de sodio también por el aumento de la presión arterial. Es común que encontremos estos dos mecanismos a la par, es decir, que si aparece uno va a aparecer el otro. Y Guyton los va a llamar a estos en conjunto como natriuresis por presión. Ahora, con los incrementos crónicos de la presión arterial, la eficacia de la natriuresis por presión va a aumentar mucho, porque el aumento de la presión arterial tras un tiempo de retraso corto va a suprimir la liberación de renina y por lo tanto también va a reducir la formación de angiotensina 2 y aldosterona. Las menores concentraciones de angiotensina 2 y aldosterona van a inhibir la reabsorción tubular de sodio, lo que va a amplificar los efectos directos del aumento de la presión arterial sobre la mayor excreción de agua y de sodio. Ahora, la natriuresis y diuresis por presión son componentes clave de una retroalimentación renal líquido corporal para regular los volúmenes de líquido corporal y la presión arterial. El efecto de aumentar la presión arterial para elevar la diuresis es parte de un proceso muy poderoso de retroalimentación que opera para mantener el equilibrio entre la ingestión y la pérdida de líquido. Este sistema va a incluir 5 puntos y estos van a ser el volumen de líquido extracelular, el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco, la presión arterial y la diuresis. Estos van a estar controlados al mismo tiempo como partes separadas de este mecanismo de retroalimentación básica. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando vamos a ingerir demasiado líquido? Va a aumentar el volumen del líquido extracelular y con esto va a aumentar el volumen de la sangre, debido a que la sangre es un componente del líquido extracelular. Cuando va a aumentar la sangre, va a aumentar a su vez la presión de llenado en la circulación y con esto va a aumentar el retorno venoso de sangre al corazón, aumentando así el gasto cardíaco y también aumentando la presión arterial. Esto va a ocasionar que se dé la diuresis y natriuresis por presión, lo que va a dar paso a la excreción renal y de este modo el mecanismo de retroalimentación renal líquido corporal va a operar para impedir una acumulación continua de sal y agua en el organismo durante las mayores ingestas de estas. Ahora les voy a hablar sobre la función de la angiotensina 2 en el control de la excreción renal. Uno de los controladores más poderosos en el organismo de la excreción de sodio va a ser la angiotensina 2. ¿Cómo va a funcionar esto? Cuando la ingestión de sodio se eleva por encima de lo normal, va a suceder la diuresis por presión o natriuresis por presión. Pero, ¿qué pasa con el sistema de angiotensina 2? Normalmente la angiotensina 2 se va a activar cuando el sodio esté disminuido. Por lo tanto, en este caso que el sodio está elevado, la renina no va a estar activada y la angiotensina va a estar disminuida. Por la natriuresis por presión queremos sacar el sodio, no queremos que esté elevado. Ahora, cuando la ingestión de sodio es menor a lo normal, ahí sí la natriuresis por presión está inhibida, porque lo que queremos es más sodio, debemos conservar el sodio. Entonces, es aquí donde el sistema de renina-angiotensina se activa
y esto va a generar al final la reabsorción de sodio en los túbulos por diferentes mecanismos. El resultado neto de esto va a ser mantener la presión sanguínea y los volúmenes de líquido corporal. Pero ahora, ¿qué va a pasar en pacientes hipertensos que tienen menor capacidad para reducir la renina y la formación de angiotensina 2? Es decir, en estos pacientes la renina y angiotensina 2 no se inhibe o se inhibe poco cuando el sodio está alto. Entonces, cuando la ingestión de sodio se eleva por encima de lo normal, la natriuresis por presión va a estar activa porque está sacando el exceso de sodio. Pero además de esto, en estos pacientes hipertensos, la renina también va a estar activada y la angiotensina igual. Por lo tanto, esto va a generar lo contrario de la natriuresis por presión, ya que se quiere sacar todo el sodio y el organismo está activando el sistema de renina-angiotensina de manera patológica, lo podemos decir, en el paciente hipertenso, lo cual aumenta la presión arterial. Para esto debemos dar tratamiento a estos pacientes con antihipertensivos, que son los YECAS y los AGOS, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina. Entonces, estos antihipertensivos lo que van a hacer es inhibir el sistema de renina-angiotensina y se va a generar la natriuresis por presión, lo cual va a disminuir la presión arterial. Ahora, Guyton nos dice que ni la reducción ni el aumento de angiotensina 2 va a tener efectos sobre el volumen extracelular, siempre y cuando no se produzca una insuficiencia cardíaca o renal. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en pacientes con insuficiencia cardíaca o renal? Lo que va a pasar es que cuando la ingestión de sodio se eleve por encima de lo normal, el volumen sanguíneo va a aumentar. Luego va a aumentar la presión arterial y va a aumentar el retorno venoso. Pero, ¿qué es lo que pasa en el paciente con insuficiencia? El gasto cardíaco no va a ser eficiente para elevar la presión arterial y esa presión arterial va a estar disminuida y no va a ser lo suficiente para generar una natriuresis por presión efectiva, que pueda sacar el exceso de angiotensina 2 que se está generando y por lo tanto se va a generar el edema, porque debido a esto el mecanismo de natriuresis por presión está fallando.